una parte de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo y precisamente vamos a hablar sobre el Sermón del Monte. Déjenme seguirles diciendo una cosa más con respecto a esto para esta introducción. Bueno, miren, Jesús allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, como rey que habíamos mencionado en otras ocasiones pasadas, porque decíamos, el Evangelio de Mateo nos está enseñando a Jesús como un rey, y precisamente ahí el verso 1 dice que Jesús empezó a enseñarle a la gente, y al final de todo el sermón empieza diciendo el Señor Jesús que su enseñanza no era una enseñanza común, sino más bien era una enseñanza que se daba con autoridad. Y la gente por eso oyó eso y bueno, le hizo tener una perspectiva de cambiar su vida. Miren, entonces Jesús se pone a darnos una cátedra con toda su autoridad y nos enseña muchísimas cosas. Te las voy a resumir. Bueno, nosotros como cristianos pensamos, tenemos 10 mandamientos, tenemos un montón de mandamientos, tenemos 610 mandamientos en toda, 613 mandamientos en toda la Biblia, y aparte de todo eso, tenemos más expresiones de la voluntad de Dios, que son las 8 bienaventuranzas, ¿sí? Allí en la Biblia existen 8 bienaventuranzas que Jesús nos dijo, de las cuales he estado enseñándoles allá a los hermanos de San Juan. Aquí la vez pasada estuve hablando un poco acerca de ello. Y entonces Él nos está diciendo también, además de ser un rey, que Él es un legislador, ¿sí? ¿Sabe lo que hacen los legisladores en la Cámara de Diputados? Pues ahí se ponen a platicar y discutir acerca de las leyes, y por decir, ahorita nosotros estamos súper espantados por toda la cosa que nos están diciendo que van a levantarse, y ahí están disputando sobre qué cosas van a hacer y qué cosas van a decir, esto sí, esto no, o qué vamos a reformar. Precisamente Jesús, como un legislador, empieza a reformar las enseñanzas que nosotros habíamos tenido, porque en el Antiguo Testamento Dios había dicho una enseñanza que era muy clara y muy fuerte para muchos. Decía el ojo por ojo, si alguien te hace algo, tú también regrésaselo, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces Jesús empezó a reformar este tipo de enseñanzas, empezó a hablar acerca del adulterio, y empezó a decir, el adulterio no simplemente es el acto, sino el adulterio también es el ver, es el desear, ¿sí? Comienza siguiendo diciendo, el divorcio no es algo que se debe de hacer, ¿sí? Los juramentos tampoco, dice. Y bueno, también tienes que comportarte mejor con tus enemigos, porque te dijeron también que debes de amar a tu amigo y odiar a tu enemigo. Pero dice Jesús, yo te voy a decir una cosa más, dice, no solamente lo odies, sino también ámalo, también ayúdalo, también bendícelo. Haz algo para que las cosas cambien, ¿sí? Nos empieza a decir Jesús acerca de las limosnas, que debemos de cambiar, porque nosotros pensamos, bueno, ya doy mi diezmo y ya se acaba. Pero no, y esas cosas ya las sabemos, son muy ciertas. Hablando acerca de la oración, cuando Jesús nos dice, oigan, orar y levantarse y empezar a decir cosas como si fuera un rezo, pues es hipocresía, dice. Lo único que estás haciendo es levantarte para que los demás te vean y digan, oye, sí sabe hacerlo bien. Entonces, eso ya lo sabemos muy bien, ¿sí? También Jesús nos habla acerca del ayuno y nos dice, todo esto lo han practicado mucho y muy bien, ¿sí? Pero lo han practicado, Jesús le dijo a los judíos, con mucha vanagloria, ¿sí? Háganlo bien. Por último, en el capítulo 6 al verso 19 hasta el capítulo 7, 23, entonces nos dice cómo es que debemos de vivir los que somos súbditos, los que esperamos al Señor, los que esperamos que venga Cristo para ser rey, ¿verdad? Porque ustedes esperan a Jesús para ser rey. Es lo que decimos, ¿no? Señor, ya ven. Es tan mal. Y decimos, híjole, cuando venga Cristo todo va a estar mejor, ¿verdad? Y es cierto, cuando venga Cristo todo va a estar mejor. 1000 años reinará con justicia y las cosas serán perfectas. Y lo deseamos y lo esperamos. Y acuérdense, así como Jesús allí en una de sus parábolas también estuvo mencionando, bueno, hay un hombre que se va a ir lejos y va a ir a recibir un reino, pero le dejó encargados a sus siervos que ellos trabajaran con talentos, pues. Y esas cosas son las que nosotros estamos haciendo hoy en día, esperando y trabajando, esperando el reino de Dios.
Bueno, vamos a leer ahora sí la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo y vamos a ver lo que dice el capítulo 7, versículo 1 al verso 6. Evangelio de Mateo 7, verso del 1 al 6. Y esto nos está hablando nuevamente a los que estamos esperando la venida de Cristo. Dice el Señor Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ay, una parte de la palabra de Dios que es muy fuerte, y nuevamente nos los está diciendo a aquellos que estamos nosotros esperando el reino de Cristo, ¿sí? Al principio lo dije, y más bien lo dijo el Señor Jesús: imposible es que no haya tropiezos. Y sí, ¿a quién le ha sido imposible no tropezar? Yo he tropezado muchas veces, pero por la gracia de Dios sigo estando en su presencia, pues, porque Él sigue teniendo misericordia de mí. ¿Qué es juzgar, hermanos? A ver, cuéntenme, cuando piensen juzga o juzgar, ¿qué es juzgar? Por decir, porque nosotros día con día hacemos un montón de juicios. Juzgar no es otra cosa más que tomar una decisión, ¿sí? Tomar decisiones, ya sea cosas mentales o de plano, algo que parece ser como jurídicamente, pues. Juzgar implica condenar, muchas veces, castigar, muchas veces implica que yo quiero resolver algo, ¿sí? Hacer una diferencia, ser como un juez, o de plano, hasta castigar, ¿sí? Más preguntas que tengo, pues. Hermanos, si ustedes fueran delante de un juez para que sean juzgados, ¿el juez en base a qué los va a juzgar? ¿A su propia opinión? Las leyes, ¿verdad? Son las leyes las que él se supone que estudió y sabe, y entonces él sabrá: oye, pues vamos a hacer una investigación contra ti y vamos a ver si tú has roto una ley. Y si tú rompiste una ley, pues entonces eres un reo. Si no la rompiste, pues entonces estás libre. Pues perdónanos por hacerte una investigación, ¿no? Entonces, la pregunta también es: ¿y cómo es Dios? Porque Dios dice la palabra que Él es un juez, ¿sí? Y que Dios es un juez que sí juzga y que juzga justamente. Porque podemos pensar, porque hay una grande diferencia entre lo que es un juez y lo que es Dios. Porque un juez se puede equivocar, o a un juez le das una buena mordida y ya te deja, ¿no? O a lo mejor te meten a la cárcel porque otro pagó. Muchas veces ha pasado así, ¿verdad? Entonces, Dios es un juez que juzga justamente. Y yo desafortunadamente soy alguien que tropiezo continuamente y debo de luchar, porque se nos ha dicho, y lo sabemos, el Señor Jesucristo nos dijo: bueno, vamos a vivir santamente. Y lo busco hacer, ¿sí? Nosotros nos presentamos delante de Dios y le pedimos perdón, y Dios nos perdona, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice allí ese texto que nos hacemos de memoria: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y todavía sigue diciendo más adelante el capítulo 2 acerca de que el Señor Jesús para nosotros es un abogado que siempre está intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces Dios nos limpia. Y una cosa también más hermosa, pues, porque por ahí me acuerdo que una vez estuve platicando con un hermano
Y ese hermano me dice esta pregunta: oye, hermano, ¿por qué es que si yo ya soy creyente, por qué es que si yo ya soy hijo de Dios, porque todavía me acuerdo de toda la montón de pecados que yo hice en mi pasado? Y yo me quedé pensando, híjole, nunca lo había pensado. Total, gracias a Dios, él mismo se respondió. Él dijo: tal vez Dios me permite tener esos pensamientos para recordar de dónde me sacó y para no volver. Nosotros sí nos acordamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. Vamos a ver unos pasajes. Vamos a ver tantito lo que dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Ya los encontramos? Dice así la palabra de Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Verdad? Acordarse. Acuérdense. Vamos a ver ahora Jeremías capítulo 31, versículo 34. Jeremías capítulo 31, versículo 34, dice así la palabra de Dios: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Hijo de